Bienvenidos a esta nueva lección del curso de diseño e impresión 3D. Esta lección es muy importante ya que literalmente aprenderemos una herramienta que utilizaremos durante toda nuestra vida como diseñadores 3D. Entonces, esta herramienta es una herramienta llamada Dimensión. Como el mismo nombre lo dice, será la herramienta que nos ayudará a darle dimensiones a nuestras figuras de 2 dimensiones, valga la redundancia. Entonces, sin más, vamos directamente a nuestro programa. Vamos a Onshape. Entonces, bueno, el mismo proceso. Ya a partir de ahora, digamos que iremos haciendo la dinámica de la clase un poco más rápido. Ya dejaré de explicar algunas cosas básicas, como por ejemplo, cómo seleccionar un plano, cómo localizar el plano que deseamos, cómo ponerlo en Normal View, y lo empezaremos a hacer de una manera más rápida. Ahora bien, lo primero que haré será seleccionar un plano. En este caso yo deseo seleccionar el plano top. Me voy a plano top, lo selecciono, toco New Sketch y toco N para que se nos coloque en Normal View. Si tienen alguna duda sobre ese proceso, lo pueden comentar, ¿verdad? Y con mucho gusto estaremos resolviendo todas esas dudas. Ahora bien, vimos que existe una herramienta llamada rectángulo, así que vamos y hagamos un rectángulo. Quiero que hagamos un rectángulo basado en el centro. Esa sería la opción, la segunda. Igual recuerden que pueden tocar R en el teclado. Entonces, ya. También recuerden que existe un punto en nuestros planos llamado el origen. Es muy importante que siempre empecemos a diseñar cuando utilizamos cuando es muy importante que empecemos a diseñar utilizando el origen. Anteriormente yo he hecho ejemplos sin usar el origen porque, bueno, eran simplemente ejemplos. Ahora vamos a empezar a utilizar el origen. Así que me dirijo al origen, va a ser el punto que va a servir como centro y realizo un rectángulo. Como ven, es un rectángulo que puede tener esta figura, ¿verdad? Así que, ahora bien, cuando hacemos este tipo de rectángulos, y de hecho cualquier figura, nos topamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero que este rectángulo tenga una dimensión en específico? Como podrán ver, el mismo rectángulo indica unas medidas. Dice que de ancho tiene 50 milímetros y dice que de base tiene 270 milímetros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo quiero que este rectángulo sea de 20 milímetros por 80 milímetros? Eso es muy importante. Verán, también es un proceso bastante sencillo. Para eso existe una herramienta llamada dimensión. La herramienta de dimensión se encuentra en la parte superior y básicamente nos ayudará a poder crear esas dimensiones que tanto necesitamos. De hecho, la herramienta se encuentra aquí arriba, que de hecho se ven como unas cotas, ¿ven? Y se llama dimensión. Una vez ustedes acercan el mouse, les aparece como dimensión. Ven acá. De hecho, una vez ustedes acercan el mouse, verán que entre paréntesis aparece la tecla D. La tecla D es el shortcut de dimensión. Yo lo utilizo mucho. Así que verán que durante las clases yo generalmente utilizaría el shortcut. Así que hagámoslo directamente. Lo que tenemos que hacer es tocar en el teclado D y veremos cómo incluso la herramienta de dimensión se marca en un color, que significa que estamos en esa herramienta. Ahora, lo que tengo que hacer es muy sencillo. Simplemente tocar clic izquierdo en el segmento que deseo acotar o darle dimensiones. Acotar es como un nombre técnico también para que lo conozcan. Ahora bien, yo quiero cambiar esa medida de arriba. Lo único que tengo que hacer es seleccionar ese segmento, es decir, seleccionar esa línea y él automáticamente cuando yo alejo el mouse se crea esta cota. Verán, para poder finalizar esta cota simplemente toco clic izquierdo nuevamente y en este clic, una vez yo hago este clic, me va a pedir que le asigne la dimensión que deseamos. Entonces, si no me equivoco, les había dicho que sería de 80 por 20, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta va a ser la medida de 80 milímetros, ¿verdad? Toco Enter y automáticamente mi figura se va asignándose a unas dimensiones que yo quiera. Verán, si consideran que este número de 80 está muy arriba, ustedes lo pueden arrastrar fácilmente. ¿Ven? Simplemente seleccionando el número y manteniendo presionado clic izquierdo. ¿Ven? De esta manera. Ahora bien, yo ya modifiqué el ancho. Perdón, el largo, perdón. Ahora vamos a modificar el ancho. Entonces, quiero que se detengan un momento y se cuestionen. Ya vi cómo el profesor hizo la primera línea.
Ahora bien, ¿cómo lo resolvería yo? Piensen un momento. Bueno, para hacerles spoiler, es básicamente el mismo proceso. Simplemente vamos de nuevamente a dimensión, que de hecho ya estamos en la herramienta, lo sabemos porque está marcado de color, y simplemente selecciono el segmento que deseo acotar, que en este caso sería esta línea. Y dijimos que queríamos que fuese de 20, ¿verdad? Ven que ahí se marca 14 milímetros, que es la medida actual. Yo toco 20 y él automáticamente se modifica. Ven, y de esta manera ya pudimos darle dimensiones a un elemento. Ahora bien, ustedes se preguntarán, pero bueno, profesor, ¿qué pasa si yo no quería que fuese de 20, sino que fuese de 70? Pues muy sencillo. Simplemente se acercan a la cota que ya hicieron, tocan dos veces clic izquierdo sobre el número y él automáticamente lo podrán editar. Así que acá simplemente colocan el 70 o la medida que ustedes deseen. En este caso, esas son las medidas que yo deseaba para darle forma a este rectángulo. Ahora bien, si yo quiero hacer un cuadrado, pues todos los lados deben medir lo mismo. Así que simplemente toco 80 y de esta manera ya tenemos un cuadrado de 80 por 80. Entonces, vean, ¿qué tal si hacemos esto mismo con otra herramienta que ya hemos utilizado? Como por ejemplo la herramienta de círculo. Es muy sencillo. Yo me voy a la herramienta de círculo, ¿verdad? La selecciono. Recuerden que también pueden tocar C en el teclado y seleccionan cualquier punto para darle forma a nuestra figura. En este caso, yo seleccionaré el centro de este círculo en este costado de mi cuadrado. Entonces, recuerden, un clic izquierdo para asignar el centro y el segundo clic izquierdo para asignarle un diámetro. Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo, bueno, este círculo es demasiado grande, tiene 125 milímetros? Entonces, cambiémoslo. La herramienta es muy sencilla también. Utilizamos la herramienta de dimensión, así que yo tocaré D en el teclado para que se active la herramienta de dimensión. Vemos que estamos en dimensión porque se activó en un color diferente. Y al ser un círculo, simplemente llego y selecciono el borde de mi circunferencia y de esta manera yo puedo ya cambiar este diámetro. Verán. Entonces, en este caso me dice que es de 125 milímetros. Yo quiero que sea de 30 milímetros. Toco 30 y de esta manera verán cómo yo ya pude asignarle un diámetro a este círculo. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos en las otras tres esquinas restantes? Muy sencillo. Voy a hacer tres círculos. Verán. Primer círculo, segundo círculo y tercer círculo. Ahora, simplemente toco D en el teclado y le voy dando el diámetro deseado a mi circunferencia. En este caso sería 30. En este caso también sería 30. Y para variar un poco, digamos que queremos que este sea 15. Toco Enter y de esta manera ven cómo yo ya puedo irle asignando dimensiones. Es muy importante que utilicemos esta herramienta ya que cuando deseamos crear un diseño es muy importante que tengamos medidas. En ocasiones es como algo complicado como tener medidas exactas, pero al menos de esta manera nos aseguramos que si diseñamos un elemento de 30 milímetros va a ser un elemento que efectivamente tenga esa dimensión. Ahora bien, yo hablo de milímetros porque esa es la unidad de medida que yo generalmente utilizo. ¿Qué pasa si ustedes desean utilizar centímetros, por ejemplo? Les voy a enseñar dos secretos. El primero es cómo cambiar las unidades. Eso es muy sencillo. Para cambiar las unidades, en la parte de arriba de Onshape verán que aparecen esas tres líneas. Esa es la herramienta que utilizábamos también para cambiar el idioma. Entonces, esas tres líneas, que es un menú desplegable, lo tocan y verán cómo entre una de las opciones que aparecen, aparece una que se llama Workspace Units, que son básicamente, o traducido al español, las unidades de medida que estamos utilizando en nuestro espacio de trabajo. Así que simplemente tocamos ahí y verán cómo acá aparece. Ven, dice Default Length Unit, que es como la unidad de medida por default. Entonces ahí dice milímetros. Si yo despliego esa unidad, verán que aparecen diferentes unidades de medidas. Aparece el centímetro, aparece el pie, aparece el inche, que son las pulgadas, los metros, los milímetros y las yardas. Entonces, en este caso, yo lo dejaré en milímetros para seguirlo utilizando. Ahora bien, algo curioso, ven que mi diseño se puso en gris y la parte de arriba ya no aparece en el círculo, ni la línea, ni la dimensión. Eso significa que ya no estamos creando un sketch.
Para poder editar ese sketch, tengo que irme a donde dice Sketch 1, tocar clic derecho y luego Edit. Y de esta manera ya aparecen todas las opciones, ¿verdad? Entonces toco N para que se ponga en normal view nuevamente. Y les quiero enseñar un secreto. ¿Qué pasa si yo me equivoqué? Y acá en vez de ser 30 milímetros son 50 centímetros. Verán esto que es muy interesante. Yo puedo hacer dos cosas. Ir a cambiar las unidades, que fue lo primero que les mostré, o bien asignarlas acá directamente. Entonces verán, en vez de escribir 30 milímetros, yo puedo escribir 50 centímetros. Verán, escribiré 50 seguido por cm, que es el diminutivo de centímetro en inglés. Y me parece que también en español. Es como un estándar, ¿verdad? Entonces, vieron, yo escribí 50 centímetros, tocó Enter y automáticamente el programa hace la conversión de, de 50 centímetros a milímetros. En este caso, pues es muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si le ponemos 3 centímetros? Que serían 30 milímetros, ¿verdad? 3 centímetros. Él automáticamente hace lo mismo, ¿ven? Entonces, en ocasiones es mucho más fácil que lo hagan de esta manera a que tengan que ir y cambiar las unidades, ya que quizás todo el diseño funcione en milímetros, pero hay una única parte que va a funcionar en centímetros. Entonces es muy sencillo. Lo repitemos una vez más. ¿Qué pasa si estos 80 milímetros en realidad son, este, no sé, 40 centímetros? Entonces ponemos 40 centímetros, va a ser súper grande. Y como tal, ponemos 40 centímetros. ¿Ven? Y nuestro diseño se expande completamente, ¿verdad? Y pues funciona exactamente lo mismo con los círculos. Si yo quiero hacer un círculo en el origen, simplemente hago un círculo en el origen, ¿verdad? Y toco D para ponerle una dimensión y quiero que no sean 44 milímetros, sino que sean 2 centímetros. Pongo 2 centímetros, es decir, 2 cm, y él automáticamente hace la conversión. Entonces, hasta aquí esta clase. Sé que vimos una herramienta muy potente que nos va a servir para el resto de la clase y también va a ser una herramienta que vamos a ver como un patrón en todos los programas de diseño 3D. Es muy importante que aprendamos a asignar medidas. Entonces, les dejo hasta acá la clase. Espero que sigan explorando un poco más esta herramienta y que vayan pensando un poco en los usos que le vamos a dar. Entonces, espero verlos en la siguiente clase. Muchas gracias.